¿Sabías que conocer del lenguaje corporal puede salvar tu vida? Y no necesitas conocer las más de 10,000 microexpresiones que han sido catalogadas. Únicamente debes considerar 3 factores. Así que déjame replantear. ¿Sabías que conociendo únicamente 3 factores del lenguaje corporal puedes salvar tu vida? Pues después de muchos años, mis amigas por fin lo saben. Es por eso que cuando ahora les digo corran, ellas corren sin preguntar por qué. Y es que les quiero contar rápidamente una anécdota. Vamos a regresarnos a abril 2019. 4 amigas y yo decidimos irnos de viaje a otra ciudad. Íbamos solas caminando por la calle cuando me percaté que había una camioneta como esta. Estaba estacionada y 2 hombres estaban recargados sobre ella. Me di cuenta que mientras nosotras pasábamos, esos hombres dejaron de recargarse, llevaron sus hombros hacia adelante, sacaron el pecho y elevaron el mentón. Desde ese momento, yo me di cuenta que corríamos peligro, ya que este es uno de los 3 movimientos de los que hoy te vengo a compartir. Ya que justamente en esta plática quiero compartirte de la triada de agresión. Una sucesión de 3 actitudes corporales específicas que si logras identificar, pueden salvar tu vida. Mi nombre es Pamela Cervantes y desde el 2017 me he dedicado a analizar, estudiar el lenguaje corporal, especialmente las microexpresiones. Las microexpresiones son expresiones faciales que duran una fracción de segundo, pero estas son una fuga involuntaria de una emoción. Pero para eso tengo que darte más contexto. Para eso hay que regresarnos a 1967 con el doctor Paul Ekman. Y pues bueno, Paul Ekman, ahorita te podrías preguntar, ¿quién es? Pues él es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su relación con el lenguaje no verbal. Pero su historia realmente comienza a los 14 años, ya que cuando él tenía esta edad, comenzó un momento que marcó su vida. Y es que en esta edad, su mamá, quien tenía un trastorno bipolar, decidió terminar su vida. Desde ese momento, él dijo que quería aprender y estudiar más al respecto para poder ayudar a otros a que no pasaran por lo mismo. Por lo tanto, desde ese momento, él decidió que quería estudiarlo y años después se convierte en psicólogo, llegando así a 1967, esta fecha que yo les mencioné que era importante, ya que fue justamente en este momento cuando comenzó a trabajar en casos clínicos de pacientes que mentían sobre su estado emocional. Básicamente lo que él hacía era grabar a esas personas y prestar atención a esa respuesta que ellos daban. Entonces, él podía después ver ese video cuadro por cuadro. Básicamente lo que hacía era ver el video segundo por segundo y fue así como logró detectar junto con el doctor Friesen que había microexpresiones que delataban a estos pacientes. Gracias a eso, él decidió continuar con estos estudios y fue así como entre 1967 y 1968 viajó a Papúa Nueva Guinea para seguir estudiando el lenguaje no verbal. Y es que él ha proporcionado la investigación más sólida hasta el momento de que las expresiones faciales son universales. Y gracias a eso, él logró publicar el sistema de codificación facial, mejor conocido como FACS, una herramienta integral que te ayuda a medir de manera objetiva el movimiento facial. Y es que sus estudios han sido tan concretos y tan sólidos que se le ha pedido que capacite al FBI, a la CIA y a la TCA. Tanto que más personas han decidido continuar con este estudio, como lo es Juan Manuel García, formado por el FBI y además director del Instituto Ciencias del Comportamiento, quien justamente fue el que denominó la triada de agresión. Por fin llegamos a este momento que es lo que pueden estar esperando.
esta triada de agresión, que está denominada por 3 momentos importantes. La primera es una emoción negativa. La segunda es la gesticulación con el lado izquierdo del cuerpo. Y la tercera, el expego. Pero ahorita les contesto más de esto. Comencemos con una emoción negativa. Juan Manuel García llama de esta forma a alguna expresión que represente enojo, frustración o ira. Y podrías preguntarte, ¿yo cómo puedo identificarla? Bueno, pues hay unos focos rojos y factores a los que tú puedes estar alerta para poder identificar esta emoción negativa en el rostro de alguien más. Comenzando con la dilatación de las fosas nasales, conocidas como AD38. También tenemos la opresión en los labios, una unidad de acción 24. O la contracción en el entrecejo, donde la parte interna de las cejas baja, una unidad de acción 4. También tenemos la tensión entre los párpados, una unidad de acción 7. Estos son los focos rojos a los que tú le puedes prestar atención. Pero lo importante es que debes considerar que las emociones varían, no siempre se van a ver igual. Esto quiere decir que puede variar entre la magnitud, qué tanto está haciendo una contracción o qué tan ligera es la opresión en los labios. Por eso, mi recomendación es que prestes atención a estos puntos que te estoy marcando aquí. Estos puntos serán los focos rojos que tú podrás observar para poder identificar esta emoción negativa. Ese es el primer foco rojo de la triada de agresión. Pero también tenemos la gesticulación con el lado izquierdo del cuerpo. Y podrás preguntarte, ¿por qué el izquierdo? Esto se debe a la bilateralidad del cerebro. Esto quiere decir que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Pero estos los vamos a ver en el lado contrario de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que el hemisferio derecho de nuestro cerebro se encarga del lado izquierdo de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo se encarga de nuestro lado derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tú deseas ver qué es lo que realmente siente una persona, debes prestar atención a su lado izquierdo, ya que este es el que tiene la conexión límbica, es el espontáneo, el genuino y el emocional. Por otra parte, si lo que deseas es prestar atención a qué busca proyectar una persona, presta atención a su lado derecho. Es por eso que el segundo foco rojo de la triada es prestar atención al lado izquierdo del cuerpo, porque es el lado genuino, emocional y espontáneo. Y luego tenemos el tercer foco rojo y que compone la triada de agresión, el expego. Se conoce de esta forma a la mezcla entre expansión y ego. Básicamente es adoptar una postura alfa, donde sientes que tienes el control. Buscas verte más grande, llevas los hombros hacia atrás, el pecho hacia adelante y el mentón hacia arriba. Es una persona que está buscando demostrar seguridad, que no tiene miedo y que se siente en control. Vamos a poner atención a este video que justamente es captado por cámaras de vigilancia. Lo que vamos a notar aquí es justamente esta triada de agresión. Vamos a repetirlo una vez más, pero vamos a ponerle pausa en este momento. Les quiero explicar qué es lo que vamos a poder notar aquí. Lo que van a notar es a un hombre que se acerca a la mujer y vemos cómo invade su espacio personal. Incluso vean cómo su cabeza la adelanta. De ahí podemos ver que él tiene una postura alfa, él es el que tiene el poder, y ella está en una postura beta, está encorvada. Pero ¿qué es lo importante aquí? La triada de agresión. Van a notar cómo aprieta los labios, una unidad de acción 24, primer foco rojo. Van a notar cómo gesticula con el lado izquierdo de su cuerpo, lleva su mano hacia su pecho. Y por último, también vamos a ver cómo después de estar encorvado hacia la mujer con su mano en el pecho, vuelve a enderezarse. Expego, tercer foco rojo. Y ahí es cuando sucede la agresión. Presten atención. Aprieta los labios, gesticula con el lado izquierdo, se hace más grande, viene una agresión. Veamos ahora otro ejemplo. En este podemos ver cómo este señor va a agredir a su empleada. ¿Y qué es lo primero que vamos a poder notar? Su postura. Presten atención a la postura alfa que tiene, al grado que está elevando el mentón, un movimiento 53 indicando superioridad, poder, altanería y no tener miedo. Él se siente en control. Y lo que podemos notar también es la contracción en el entrecejo que está haciendo esta unidad de acción 4. Entonces tenemos expego,
emoción negativa, y vamos a ver que justamente la gesticulación está en el lado izquierdo de su rostro. Eleva una ceja y va a ser justamente la izquierda. Nuevamente, la triada de agresión se ha cumplido. Vamos a verlo. Y por último, tenemos este ejemplo que también fue grabado por una cámara de seguridad. Este es el más fuerte y lo que podemos ver también es diferente porque no vemos su rostro. Pero de todos modos vemos que al llegar, esta persona lo que hace es levantar el mentón. ¿Por qué? Porque en ese momento siente que él tiene el control. Presten atención nuevamente cómo se baja, camina y en el momento antes de sacar el arma, levanta el mentón. De hecho, aquí les puse una fotografía para que lo puedan notar un poco más. Como podrán ver, nuestro cuerpo habla incluso más que nuestras palabras. De hecho, nuestro cuerpo habla incluso cuando tú crees que no está hablando, porque siempre comunica. Ese momento donde tú estás en silencio y estático. Podrías pensar que ahorita no estás comunicando, pero sí lo estás. ¿Cómo estás sentado? ¿Cómo estás parado? ¿Estás cruzando las piernas, recargado en el respaldo? O incluso, para los que están con la cabeza ligeramente ladeada, muchas gracias, me puedo poner una estrellita en la cabeza, porque quiere decir que me están prestando atención y que he logrado que esto, por lo menos, les interese. Lo importante es reconocer que nuestro cuerpo refleja nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones y que todo comunica. Y déjame decirte algo, a nuestro cuerpo no le gusta mentir, por eso siempre nos delata. Ahora ya lo sabes, lo más importante en la comunicación es prestar atención a aquello que la boca calla, pero el cuerpo dice. Muchas gracias.